¿Cuáles son los síntomas de la menopausia? Bueno, partamos por lo más básico. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es el cese definitivo de la menstruación y a su vez es el fin de la etapa reproductiva de la mujer en el sentido de que ya no puede tener hijos, ya deja de ser fértil. Hay que definir en forma práctica la menopausia porque, como bien dice el nombre, es la pausa de la menstruación. Hay que entender que no cualquier pausa de la menstruación es menopausia. Por ejemplo, una mujer puede tener un síndrome ovario poliquístico y cesar la regla, eso no es menopausia. También puede tener uso de anticonceptivos hormonales que detengan la menstruación, tampoco es menopausia, sino que la menopausia se define como el cese permanente de la menstruación asociada o causada por la depresión, vaciamiento o agotamiento, por así decirlo, de los folículos ováricos, que son en la práctica, por concepto, la capacidad de producir óvulos viables y por ende el fin del ciclo reproductivo o de la edad fértil. En la práctica, la forma más fácil de diagnosticar la menopausia es por la presencia de síntomas de la menopausia, que vamos a hablar de eso luego, en una mujer que tiene más de 45 años de edad y que a su vez no tiene ninguna otra explicación razonable para el cese de la regla. Y este cese de la regla tiene que ocurrir por lo menos 12 meses. Eso se hizo en forma arbitraria, evidentemente, porque uno podría decir, bueno, pero la menopausia puede empezar en un momento dado y se podría diagnosticar a los 3 meses, a los 6, a los 12 o a los 3 años después del cese de la regla, pero lo que está elegido en forma arbitraria son 12 meses, porque en general, después de 12 meses sin la regla, nadie se embaraza. Y sobre todo si es que esto ocurre en el periodo que mencioné, después de los 45 años de edad. Ahora, este fenómeno tiende a ocurrir como media a los 51 años de edad, pero puede ocurrir antes, puede ocurrir después. Y dependiendo del momento en que ocurre, puede cambiar un poquito el nombre también de la menopausia. Como por ejemplo, si ocurre antes de los 45 años de edad, se habla de menopausia precoz, y antes de los 40 años se habla de insuficiencia ovárica primaria. ¿Ya? Bueno, retomemos el concepto. Entonces tenemos una mujer que en promedio a los 51 años deja de tener la regla por más de 12 meses. Pero aquí viene un problema. ¿Ustedes creen realmente que la mujer tiene la regla mensualmente en forma regular y de pronto, ¡pum!, desaparece la regla por 12 meses? Evidentemente no. Hay un proceso previo a la menopausia y es lo que los genios de la medicina han llamado la perimenopausia, porque es el fenómeno que rodea a la menopausia, ¿ya? O también se le llama transición menopáusica, que en la práctica en realidad es solamente ponerle un nombre a un proceso natural, que es pasar de una edad fértil con ciclos normales a una edad infértil con cese permanente de la menstruación. Entonces, este fenómeno de la perimenopausia o transición menopáusica es un proceso, no es un momento, es un proceso. Y este proceso tiende a ocurrir como media 4 años antes de la menopausia. Entonces, a manera de descripción práctica, supongamos que una mujer, no sé, cumpliera todos los criterios estadísticos para hacer el momento, vamos a decir, como el desarrollo más normal desde el punto de vista científico. Entonces, pongamos una mujer que a los 51 años va a desarrollar la menopausia. O sea, su última regla es a los 51 años. Bueno, esa mujer probablemente a los 47 años va a empezar a presentar el fenómeno de la transición menopáusica. Ahora hablemos de los síntomas. ¿Cómo pasamos de una mujer en edad fértil, normal, con ciclos regulares, normales, a una mujer con fenómeno de transición menopáusica a la menopausia? Bueno, lo primero a destacar aquí es que varía este fenómeno de persona a persona. A veces empieza antes, a veces empieza después. Los síntomas van variando dependiendo del tipo de cada mujer. Y también hay otros casos que son especiales a contar, como por ejemplo lo que pasa en una mujer que por motivos quirúrgicos, o sea, por motivo de fuerza mayor, tuvo que operarse el útero y se quedó sin útero. Evidentemente, la mujer sin útero, no vamos a hablar de menopausia en base a la regla, porque no puede tener regla si no tiene útero. También va a cambiar un poquito el criterio en el caso de las mujeres que están usando anticonceptivos hormonales y que por ende la regla que tienen va a ser regular por efecto de los anticonceptivos o va a ser frenada por efecto de los anticonceptivos dependiendo del tipo de hormona que usen. Entonces, para hablar de los síntomas de la menopausia, yo creo que lo más práctico es tomar un ejemplo de una mujer sana, saludable, que no usa anticonceptivos y que no tiene ningún otro antecedente de enfermedad. Imagínense ese contexto. Entonces tenemos una mujer que está en su edad fértil y de pronto el primer fenómeno que ella va a notar como aproximación en la menopausia es los intervalos de la regla. Es decir, la mujer que tenía reglas todos los meses, vamos jugando con la estadística, ¿no? Cada 24 días, perdón, cada 28 días,
de pronto va a empezar a tardar un poquito más en tener la próxima regla. Entonces los periodos de regla se hacen más prolongados. Por ejemplo, cada un mes y medio, cada 35 días, cada 40 días. Entonces empieza a prolongarse este periodo entre regla y regla. Y además se acorta la fase ovárica, es decir, si bien la ovulación ocurría dentro de la fase ovulatoria, entre comillas, ocurría dentro de 14 días, ahora puede ocurrir dentro de 10 días. Pero eso probablemente no lo va a notar mucho. Lo que sí va a llamarle la atención va a ser que las reglas se van a ir prolongando en el tiempo. En cuanto al flujo propiamente tal, varía. Hay mujeres que van a experimentar menos flujo, otras que van a experimentar más flujo, pero en la práctica van a haber cambios del flujo rojo asociados a ciclos irregulares que se van prolongando en el tiempo. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque la mujer que, entre comillas, se le alarga el periodo intermenstrual, es decir, toma más tiempo entre un ciclo y otro, eventualmente esos tiempos se van distendiendo en el paso del tiempo y después lo que era un atraso de 7 días pasa a ser un atraso de 2 semanas, pasa a ser un atraso de un mes, pasa a ser saltarse un ciclo completo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, etc. Hasta que llegamos a un punto en que la mujer pasan 12 ciclos sin regla y definitivamente ya no le llegó más. Entonces eso es lo que quiero que entiendan. Los ciclos van cambiando con el tiempo y se empiezan a alterar antes de la menopausia. Es decir, antes del cese definitivo de la regla, se cambian los ciclos. Ahora, ese fenómeno va asociado también a un cambio hormonal. Y ese cambio hormonal está determinado por la insuficiencia ovárica. Es decir, los óvulos empiezan a decaer en cantidad y en calidad. De tal manera que pasamos de una mujer fértil a una mujer con fertilidad difícil, a eventualmente una mujer infértil. Y durante ese proceso ocurren muchos síntomas relacionados con este cambio hormonal, pero lejos que el más característico es lo que por lo menos en Chile llamamos bochornos, que es la sensación de un calor de inicio brusco, súbito, en el pecho que se eleva hasta el cuello, la cara, y a veces asociado también a una sensación de taquicardia, palpitaciones, dificultad para dormir, cambio de estado de ánimo, ansiedad, etc., sudoración, entre otros síntomas. Pero lo más característico es este calor que sienten en forma brusca, súbita y que dura pocos segundos o minutos. Puede ocurrir varias veces al día, puede ocurrir cada ciertos días, pero ese es como el síntoma más característico. Y lo experimenta aproximadamente el 80% de las mujeres en la fase de la menopausia. Y este fenómeno, a su vez, no es tan severo en la mayoría de las mujeres. De hecho, solamente el 20-30% de las mujeres que tienen bochornos consulta al médico por causa de esto. O sea, significa que el 70-80% saben que los tienen, les molestan menormente y no consultan al médico por esta causa. Son los casos más severos o que tienen motivos particulares o les molestan mucho, que acuden al médico para buscar alguna solución. Entonces, ya llevamos los ciclos irregular que se va prolongando hasta que llegamos a ese definitivo de 12 meses. Tenemos también los bochornos que ocurren, como dije, en el 80, hasta el 80% de las mujeres en la menopausia. Pero aquí viene un tema interesante. Los bochornos en realidad aparecen mucho antes de la menopausia. Aparecen en la perimenopausia o transición menopáusica que hablamos hace un rato. Y ocurren tempranamente, de tal manera que al inicio de la transición, un 20% de las mujeres ya tienen bochornos. Y a medida que avanza va subiendo esa probabilidad de tener los bochornos hasta que eventualmente llegamos a la menopausia propiamente tal. Pero hay otros síntomas que también están asociados a este proceso, como por ejemplo cambios del estado de ánimo, que pueden variar desde depresión hasta ansiedad. A manera de ejemplo, está demostrado que las mujeres con menopausia tienen 2 a 3 veces más probabilidad de desarrollar depresión que las personas que no están en menopausia. Pero hay que entender que este fenómeno es multifactorial. Puede que afecten factores culturales, factores relacionados con asuntos sociales, económicos, etc. Por lo tanto, no es como prudente solo atribuirlo a la parte hormonal el fenómeno de la depresión o la ansiedad. También ocurren fenómenos de trastornos del sueño y es súper importante entender esto porque las mujeres que tienen bochornos durante la noche pueden experimentar dificultades para conciliar el sueño. Pero, ojo, también la dificultad para conciliar el sueño o el insomnio en general no ocurre solamente por causa de los bochornos. Porque recuerden que hasta el 20% de las mujeres con perimenopausia o menopausia no tienen bochornos y aún así experimentan hasta cierto punto problemas del estado del ánimo. Otro problema que es muy común en las mujeres con fenómeno perimenopáusico o menopausia es los trastornos cognitivos. En particular, se genera un fenómeno de pérdida de memoria o pequeños lapsos de tiempo en los que se olvidan de las cosas. También
hay síntomas menos específicos, como por ejemplo dolores articulares, fatiga, etcétera. La verdad es que los síntomas son muy variados, pero los más característicos son los bochornos, los problemas de sueño, problemas de ánimo. Eso es lo más común. Y otro fenómeno que también hay que describir, que también forma parte de los síntomas de la perimenopausia y menopausia, son lo que antiguamente se llamaba atrofia vulvovaginal y actualmente se llama síndrome genitourinario, que en realidad es un eufemismo porque en la práctica es el mismo concepto. Lo que ocurre es que disminuye la cantidad de estrógeno, junto con eso disminuye la vascularidad del aparato genital y junto con eso se genera un fenómeno de sequedad y disminución en la lubricación vulvovaginal, lo cual lleva a dolores coitales, sequedad vaginal, incomodidad en general. Y hay que destacar que este fenómeno, ya que estamos hablando del asunto, responde bastante bien a la terapia hormonal local, es decir, uso de geles de estrógeno que generalmente logran solucionar ese problema. Bueno, entonces, retomando el tema, ya mencionamos que los síntomas principales son los bochornos, los cambios del ánimo, insomnio y el síndrome genitourinario, a pesar de que hay más síntomas asociados que ya tienen una asociación mucho menor, que es básicamente el problemas musculares, problemas de memoria, etc. ¿Y qué es lo importante entender? Que la menopausia también tiene una parte negativa y que tiene que ver con los riesgos de tener bajos niveles de estrógeno y que se asocian a mayor riesgo cardiovascular, es decir, mayor aparición de fenómenos tromboembólicos, infartos, etc., dislipidemia, varios fenómenos de origen cardiovascular que pueden empeorar o aparecer durante este periodo de tiempo. Pero, reitero, son situaciones multifactoriales que no dependen solo del estrógeno, porque comprenderán ustedes que una persona de 45 años no tiene generalmente el mismo nivel de actividad física que a los 15 años. La persona que, no sé, que fumaba a los 15 años lleva poco tiempo fumando. La persona que fumaba hasta los 45 años lleva muchos años fumando. O sea, hay muchos fenómenos que participan en este elevado riesgo, ¿ya? Pero a manera de asociación, por lo menos, las mujeres en la menopausia generalmente tienen mayor riesgo de pérdida de masa muscular, masa ósea, que es lo que genera eventualmente la osteoporosis, dolores musculares en general y mayor riesgo cardiovascular. ¿Y cómo podemos enfrentar el diagnóstico? Porque obviamente si hablamos de los síntomas de la menopausia, eventualmente tenemos que caer en el concepto del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos entonces la menopausia? Lo más importante entender es que, por lo menos en teoría, si una mujer tiene más de 45 años y experimenta los síntomas descritos en la progresión que hicimos, es decir, que progresivamente van aumentando los periodos intermenstruales asociados a bochornos, a insomnio, a síndrome genitourinario, etc., está regalado el diagnóstico cuando pasan 12 meses sin la regla. O sea, es una menopausia y no requiere mayores exámenes. Sin embargo, hay que ser claro en que hay excepciones a la norma, porque si la persona en particular tiene síntomas sugerentes de hiperprolactinemia o tiene síntomas de hipertiroidismo, hipotiroidismo, etc., evidentemente va a haber que hacer exámenes. Entonces, no es llegar y diagnosticar solamente en base al cese de la regla por 12 meses. Hay otros factores relativos. Por ejemplo, una mujer de 47 años que está en la edad idónea para hablar de transición menopáusica. ¿Qué pasa si tiene también, aparte de los bochornos, tiene sudoración nocturna y baja de peso? ¿No será que tenga un linfoma? ¿No será que tenga un problema de un cáncer y en realidad sea esa la causa de los síntomas? Por eso no hay que asumir. Y en general, en la práctica, si bien en teoría se diagnostica solo en base a los síntomas, muchas veces se le hace exámenes. Se le hace exámenes como medir la hormona tiroidea, TSH, T4 libre, prolactina, porque puede ser producto de un prolactinoma, que es un tumor que secreta prolactina, puede ser producto de un problema un feocromocitoma, puede ser producto de muchas condiciones que en la práctica pueden simular una menopausia. Y evidentemente, antes de los 45 años de edad, es decir, cuando la mujer todavía está en edad posiblemente reproductiva, hay que tener cuidado, no hay que ser que esté embarazada y en realidad estamos asumiendo que tiene una menopausia o una perimenopausia. Entonces, un cese de la regla o prolongación de los periodos intermenstruales en una mujer antes de los 45 años de edad es motivo de pensar en embarazo también. Entonces, a manera de resumen, generalmente en teoría debiera diagnosticarse solamente en base a los síntomas sobre los 45 años, pero en la práctica muchas veces se van a hacer estudios para descartar
otras causas que pueden simular una menopausia, a saber, enfermedad de la tiroides, hiperprolactinemia y también tumores en algunos casos. Y recuerdan que mencioné que habían unos casos especiales. Bueno, evidentemente no podemos diagnosticar en base a la regla a una mujer que no tiene útero, porque no tiene regla por definición, y por lo tanto en esos casos también se hace mucho más útil el uso de los exámenes de laboratorio como parte del diagnóstico. Y en cuanto a las mujeres que usan anticonceptivos orales o inyectables y que en la práctica tienen, por ejemplo, altos niveles de progestágenos, evidentemente pueden tener un cese de la regla relacionado con el propio tratamiento hormonal. Y hay que destacar en estos casos en particular que el diagnóstico igual se puede establecer, pero la técnica va a modificarse un poquito. En general, la recomendación varía de sociedad a sociedad, de cultura a cultura, varía dependiendo del criterio de cada profesional, pero yo voy a hacer una referencia basada en unas guías científicas que se conocen como las guías UpToDate, donde en general se recomienda que cuando la mujer usa anticonceptivo lo siga usando hasta los 51 años de edad, y ya como a los 51 años de edad la mayoría de las mujeres ya tienen la menopausia, es más práctico suspender los medicamentos, suspender los anticonceptivos y luego unas 2 a 4 semanas después medir los niveles de hormona folículo estimulante para ver si la mujer efectivamente se encuentra o no en el fenómeno de la menopausia. En lugar de hacer los estudios pocos días después o suspender en periodos previos, se usa un enfoque más práctico que es mantener el tratamiento hasta los 51 años y de ahí probar a ver si tiene menopausia. Bueno, lamento que el tema haya sido relativamente largo, pero quería explicarlo bien. No te olvides de suscribirte al canal si es que te gustó el tema, y si es que no te gustó, convence a alguien de que se suscriba en lugar tuyo. Comenta las dudas o cualquier tipo de tema que te llame la atención. Cualquier video de los que están en el canal es una buena oportunidad para sugerir temas que sean de tu interés. Y no olvides que en general estoy atento a los comentarios, así que trata de dejar tus dudas puntuales que tengas sobre el tema. Evidentemente va a haber otro video donde vamos a hablar acerca del tratamiento. En el video de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el diagnóstico. Bueno, nos vemos y espero que les haya gustado el video. Adiós.